Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes en esta nueva comunidad en estudio. En este evento estoy acompañado por dos grandes amigos también de acá de la comunidad. Tengo, creo que a mi lado izquierdo, derecho, sí, a mi lado como derecho izquierdo estará aquí Brian. ¿Cómo estás, Brian? Hola Mati, bien, bien, todo bien por acá. Saludo también a la Leslie y a todos los que nos están acompañando en esta mañana en comunidad en estudio. Y abajito aquí está la Leslie. ¿Cómo está Leslie? Bien, súper bien. Contenta otra vez. Saludar a todos nuestros amigos, a esta hermosa comunidad de LACON, que ojalá podamos vernos pronto, un sábado que no sea, no pasen muchos más. Así que contento aquí para tratar un gran tema. Así que contento, Brian, Mati, gracias por la invitación. Sí, un gran tema, la verdad, y no te preocupes, aquí lo importante necesitaba gente aquí que me acompañara en un tema tan complicado como este. ¿Les parece que comencemos con una oración? Ok, Perfecto. oremos. Gracias, querido Señor, te damos por la oportunidad de reunirnos para poder abordar este tema tan importante como es la mansedumbre, la templanza, para que podamos analizarla, escudriñarla, Señor, porque es de gran beneficio para nosotros y tanto que se necesita en el mundo en que vivimos. ¿De quién proviene este don? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Señor, ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos dé la claridad. Te pido por cada una de las personas que están conectadas para que tú puedas bendecirlas, puedas darles tranquilidad a su alma. Dejamos esto en tus manos. Por Jesús, amén. 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 Aprovecho la oportunidad de que recuerden que que la caja de comentarios está disponible por si aquí tienen preguntas, manden saludos como quieran. Está a disposición. Entonces, cualquier cosa que vayamos conversando lo pueden comentar, si es que tienen preguntas también. Vamos a darnos el tiempo, de hecho nos damos el tiempo de leerlo. Eh, y bueno, y con respecto a lo que nos atañe, es un tema bastante complicado. Acá atrásito, yo tengo eh, mi pequeño crisol, mi crisol se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama este material? Eh, ah, mm, bueno, pero este material que lo tengo anotado por acá, pero es un material bien especial que tiene que ver con porcelana, ahí está, yo creo que Ah, vine a buscar, porcelana esmaltada, ¿ya? Gracias a mi amiga Nati ahí que nos lo pudo regalar, y que en este crisol en específico, cuando está lleno de fuego, ¿no es cierto? Vimos que cómo tener esperanza en este crisol, cómo podemos tener a lo mejor, ¿cómo se llama? Fe, ¿no es cierto? Fe en el crisol, cómo alabar en el crisol, pero cómo va a ser nuestra actitud también, cómo en un momento así de desesperación podemos estar tranquilos. Y aquí es donde entra la palabra la templanza. ¿Qué es la templanza? Que técnicamente la templanza también está relacionado a la mansedumbre. Entonces, al final, eh, ¿qué es la templanza? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué podemos entender de esta palabra? ¿Qué podemos sacar de conclusión de la palabra? Voy a dejar esto por acá. la Chiquillo, definición de la lección era que ya. es profunda. Decía, que decía soportar el agravio con Mm, paciencia una parte y sin resentimiento, la segunda parte. claro, y qué buen punto. Por una parte y por la otra, o sea, conversábamos también aquí antes que nos conectáramos acá, eh, que de repente si uno tiene esta madurez, ¿no es cierto? Madurez, siendo más adulto. No digo que yo sea maduro, por supuesto, yo sigo siendo niño, ni siquiera he crecido tanto, ¿ya? Pero cuando uno está en ese punto de madurez y frente a algún problema, alguna palabra mala, uno que puede ser, como lo que le dicen uno, cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya, lo soporté con paciencia, pero igual uno está, que queda con algo dentro, Con un ah, resentimiento. su resentimiento. Tarde o Entonces, temprano lo pagarás. tarde o temprano, en algún momento le va a pasar algo. Y ese es el punto. Y a lo mejor uno puede tener paciencia con el problema, con el agravio, pero ¿y el resentimiento?
O por otro lado, a lo mejor puedo no tener resentimiento, pero es porque actué sin paciencia y le respondí nomás. ¿Se entiende? Es como que a lo mejor uno por Una cosa lleva a la separado, otra, igual. exacto. Y ahí a lo mejor entramos un poco lo difícil, porque la palabra mansedumbre eh, no es una palabra normal y común dentro de nuestra sociedad. Hablo de la sociedad Sí, chilena, no, ¿no yo es creo cierto? que la sociedad mundial, o sea, de hecho, el mundo entero, o en general, como que no, no es uno de los atributos quizás mejor considerados. De hecho, Claro. o sea, ante cualquier problema o eventualidad, lo primero que se hace es tratar de responder y ojalá dejar en claro que quién es el ganador, eh, entre comillas, como rectificar al tiro la posición. Yo Entonces, si a dije la mí, última palabra. Yo yo fui el dije la último que última, hablé. exacto. Y ya con eso me quedo tranquilo porque al final ya la opinión de cada uno es como la que más cuenta. Entonces ahí uno Claro. ya se pone difícil este tema porque al final yo creo que eso es lo bueno de esta lección, que al final todos estamos expuestos a este tema. No es algo que uno pueda hablar desde lejos y uno diga, en realidad eh, No me afecta. no me afecta. O sea, no, Mm. todos hemos pasado por alguna situación en la cual nos hemos visto quizás avergonzados, quizás pasados a llevar, eh, y obviamente no son situaciones agradables de vivir, pero tal como nos ha recalcado la lección, en este mundo de pecado es difícil que eso no ocurra. Y O acá por lo sea, menos sí. nos muestra una manera que debiera ser como eh, que debiéramos actuar. Y La además ley. perdón, además que ser manso no está visto como una buena característica en las personas, porque se ve como un punto de debilidad, en el Mm. sentido de que tú no tienes una respuesta frente a una ofensa o frente a algo que te está afectando, porque de alguna forma sentirse humillado es duro. Entonces, si tú te quedas calmo, si tú contestas con tranquilidad o si tú esperas un momento más para poder rebatir, no está bien visto. Mm. Totalmente. Y no Pero, solamente, pero, a ver, ¿cuál es ese pero? no, pero ¿qué nos pide Dios? Ah, por supuesto. Y ahí donde también uno termina como saliendo de esta zona de confort. ¿En qué sentido? Porque, bueno, todos estos temas que hemos venido conversando en Comunidad en Estudio, cada tema nos ha sacado de la zona de confort. Cada tema nos ha dejado acá a traspié porque uno dice, en tal situación debo actuar así. Y la verdad es que la Biblia, a la luz de la Biblia, nos dice que no debemos actuar así. Tenemos que actuar totalmente a lo que es nuestra naturaleza. Y ahí es donde a lo mejor viene el tema de la templanza y la mansedumbre está relacionado completamente al dominio propio, como al hecho de muérdete la lengua, ¿no es cierto? El hecho de uno intenta morderse la lengua, dominar este pequeño músculo, pero que incluso a veces parece que nos domina a nosotros, eh, eso es lo que a veces marca la diferencia entre actuar con mansedumbre y actuar por impulso. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Pongo un caso ejemplo en mi vida. Yo recuerdo una vez, el Día del Padre, con mi papá fuimos a comprar al supermercado y íbamos súper bien, es un momento súper lindo, súper bacán, estábamos pasando súper bien. Y vamos así avanzando y un auto nos echa encima saliendo del estacionamiento. Y yo así como, pero ¿qué te pasa? Así tal por cual, yo me mandé un rosario increíble. Y el compadre así como que, bueno, ¿y qué tanto? También me echó la choreada, pues. ¿Y qué? Bájate a pelear, pues le dije. Así, literalmente. Yo en ese momento ya, un energúmeno, así, cualquier cosa. Mi papá me agarra y me dice, Mati, vámonos, por favor. Le dije, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a dejar así? ¿No va a permitir esto? ¿Cómo va a Claro, permitir esto? O sea, el día del padre casi te atropellan a ti, ¿qué onda? Me dice, pero hijo, te voy a poner a pelear con el tipo a lo mejor se va a bajar, pero fíjate, tiene su hija atrás, él también está pasando su día del padre con su hija. ¿Qué ejemplo le hay a dar entonces a la niña? Yo igual me quedé pensando y dije,
A lo mejor si hubiera sido un poco más rápido en la lectura o la situación, podría haber actuado de manera distinta y no tan impulsivamente. Y esta es la naturaleza que tenemos, y incluso también me caracteriza a mí. Eh, y tú dijiste algo súper bueno, Leslie. Muchas veces esta mansedumbre se ve como debilidad. Y hay una pregunta que yo anoté aquí, a ver si no lo Vamos. podemos responder nosotros a través de la semana o a través también de los chicos acá, los que nos están acompañando en el chat. ¿Cómo puede ser la mansedumbre, la templanza? ¿Cómo puede ser una fortaleza y no una debilidad? ¿Cómo la podemos convertir en una fortaleza y no una debilidad para el cristiano, para nuestra vida? No sé qué piensan ustedes, qué camino podríamos tomar. Tremenda pregunta y pelúa. Yo la estoy lanzando estoy lanzando la pelota, ustedes ayúdenme. Vamos a tratar de responderla. ¿Ah? No A es ver. justo, pues Mati. ¿Ah? Esa te la Chucha. deberíamos haber preguntado nosotros a ti. ¿Ah? Claro. No, ¿Ves? pero es que ustedes tienen más experiencia, ahí son más maduros que yo, po. Son más viejitos. No, yo no dije eso. ¿Ah? Yo dije Mira, No, más maduro. vamos. quizás para partir, lo primero es que yo creo que a ver, quizás muchas veces las consecuencias inmediatas no las vamos a ver, o sea, como la respuesta a esta mansedumbre. Pero lo más Mm. probable es que en un futuro sí nos vamos a dar cuenta que podríamos haber hecho algo que hubiera sido mucho más malo si en realidad no frenábamos el momento ahí. Por lo tanto, ya eso ya implica un beneficio para el que está, entre comillas, aplicando la mansedumbre, porque quiere decir que el conflicto no escala más allá de lo que fue esa ocasión puntual. Eso por lo menos... eh, Entonces, lo que tú estás diciendo igual está marcado en base al concepto del ciclo de violencia. Y aquí estoy tomando un punto que estábamos conversando hace un rato. exacto. O sea, el tema de la mansedumbre en sí nos ayudaría a frenar este ciclo de violencia. Pongo en contexto, ¿de qué hablamos del ciclo de violencia? O sea, yo lo relaciono completamente a lo que es la ley de Talión, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente Ujú. por diente. O sea, yo te hago un mal, yo te respondo con otro mal. Entonces, como tú me hiciste mal, yo respondo acá, porque uno siempre está con ese resentimiento y lo intenta devolver. Pero igual el problema, eh, Que nunca termina. siempre nunca termina, nunca termina. Lo mismo ocurre con la discusión, ¿no es cierto? Si yo coloco palabras fuertes, porque no me voy tan solo en lo que es golpe, sino a veces lo que son palabras, son actitudes, que yo hago algo, una actitud mala hacia la otra persona y la otra persona también me responde de la misma manera. Si yo le hablo mal a la persona, también me tiene que responder mal. Y ese ciclo de violencia, la mansedumbre en sí, intenta cortarla de raíz. O sea, al primer paso, ¡pum! La mansedumbre corta ahí. Y aquí es donde aparece la frase latina. Ahí termino esto y te doy el pase, Leslie. No, no, La frase latina, que es manso, pero no menso. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Me voy a quedar en pausa para darle paso a Leslie, a ver qué iba a decir. no, no, más que nada, un poquito con lo que decía Brian, porque sabes que a veces eh, se pueden dar las dos cosas. Podemos actuar en forma agresiva quizás con las personas que desconocemos Mm, o al revés, soportar con las personas que no conocemos, pero cuando llegamos a la casa explotamos con las personas que sí amamos. buen punto. Entonces, por eso que es tan importante el tema de ese dominio propio, porque no tiene que ver para un hecho en sí o para ciertas personas sí o para otras no. Tiene que ser una constante en nuestra vida, Mm. de poder mantenerla, porque claro, obviamente a veces podemos descargar con las personas que no están involucradas en esto frente a una injusticia que hemos vivido nosotros. Entonces, eso también tenemos que considerarlo. Exactamente. Y es como la sociedad nos dice, nosotros tenemos que actuar de una manera por ejemplo, si le hacen daño a un ser querido, ¿no es cierto? Uno tiene que, lo normal, anda tú y cobra la venganza.
dale Claro. tú de vuelta, porque es la persona que tú amas, tenés que cuidarla. Por así decirlo, ya ok, seamos mansos, pero no mensos. Pero eh, allí aparece un ejemplo bien claro, y el mayor ejemplo que tenemos de mansedumbre en la Biblia. eh, Son dos personas, ¿ya? Una es Moisés, ¿cierto? Frente a todas las cosas que vivió, y la otra persona es Jesús, ¿ya? Y que dentro de todo, Moisés representa a Jesús igual, es como un antitipo del tipo, en el sentido de las características que él iba tomando. Por ejemplo, yo me voy directamente a lo que dice, dejo en pausa la sorpresa que tenía, Números, Números capítulo 12, Números capítulo 12, versículo 3, da una visión de lo que era Moisés directamente. Si lo tienen ahí, a lo mejor si me ayudan a leerlo, o si no lo leo yo. 12:3, perdón, 12:3, sí. Tú, Em, ya, yo tengo lo acá, tengo sí. allá. Brian, léelo tú. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, esa es la primera característica que podemos tener o sea, referente a Moisés aquí. Y esta mansedumbre se ve reflejada en distintas maneras. Como por ejemplo Moisés se echaba el rostro en tierra en dificultades, ¿no es cierto? Cuando el pueblo incluso lo quería apedrear, hablaba contra él, ¿qué está pasando? Estamos acá muriendo de sed. Y Moisés tomaba acciones muy atípicas, no eran acciones que en aquellos tiempos se tomaban. Si era el dirigente decía, se hace lo que yo dice, se hace lo que yo digo. Y el que no me sigue, o sea, aquí roban cabezas. Ese es el punto. Pero él demostraba ser un servidor hacia el pueblo técnicamente. Él era como, era como el esclavo del pueblo, sorry la palabra, pero para que se entiendan en su forma que Sí, era. llamaba mucho la atención de Moisés, o sea, dentro de sus características, esa constante de estar intercediendo, digamos, ante Dios por el pueblo frente a todo lo que hacía, porque incluso una vez, o sea, le dijo a Dios, bórrame a mí, pero a mi pueblo, o sea, ten misericordia de ellos Mm, y que ellos sean salvos. O sea, a ese nivel, él siempre, yo digo, esa transformación en Moisés donde podía derramar la gracia de Dios con el pueblo, en el sentido de que, claro, cuando adoraron al becerro de oro, perfectamente ahí tuvo un encuentro y digo, se enfrentó a esa ira de Dios, ¿no es mm, cierto? Pero no porque él estuviera enojado con las personas, sino porque el pueblo de Israel llegaba al pecado nuevamente de una forma muy, muy rápida. Entonces claro, es impresionante ver esta característica de Moisés y cómo dialoga con Dios siempre pidiendo el favor a este pueblo. ¿no? Y si Y tenemos, dale, Brian, dale. no, pues lo increíble que al final esa característica que él tenía fue la que marcó el éxito de su liderazgo al final. Mm, Porque en realidad, si él quizá hubiera sido sabio, pero no manso, claro. tampoco hubiera servido. Pero acá en Ujú, este caso, porque tal como decía Leslie, era un pueblo y un pueblo que obraba mal, pues, o sea, como que tenía todas las cosas negativas y por las cuales uno explotaría con toda la razón del mundo. O sea, si uno se pone a analizar la historia, en realidad Moisés o sea, está más que justificado por haber obrado de una manera distinta a la que obró. Eh, totalmente. entonces, ahí vemos que al final la mansedumbre le ayudó en su liderazgo, le ayudó a unir a este pueblo. Lo más probable es que si él hubiera actuado de otra manera, la historia hubiera sido como bien distinta. Y ahí podemos ver quizás también, el Mati decía, bueno, en la antigüedad habían malos líderes, ¿cierto? Pero al día de hoy podemos ver el fiel reflejo de esto, o sea, donde cada uno quiere tomar como su posición sin pensar en el resto, eh, y nadie vela, entre comillas, como por aplacar las aguas, si se dan Mm, cuenta. Oye, en Chile estamos viviendo un tema complejo, no vamos a ahondar en eso, pero básicamente donde
lo que uno puede ver es que existen descalificaciones de ambos lados, y tal como Sí. veíamos el ciclo de violencia, como que crece, crece y crece y crece. Y nadie pone paños fríos, o sea, nadie está dispuesto a poner esos paños fríos. Y ahí nos damos cuenta que de una u otra manera la ausencia de Dios en los corazones genera eso, genera un círculo de violencia interminable, un círculo de malos actos que al final desencadenan obviamente en malas consecuencias. Y en este caso, la actitud que tenía Moisés, yo creo que igual ayudó a calar hondo, ¿cierto?, en el pueblo, y que ellos también tuvieran la oportunidad, porque eso yo diría que es un poco el tema. Si Moisés hubiera tomado una acción distinta, lo más probable es que eso también hubiera repercutido en la oportunidad de salvación de otra persona. Y eso quizás es lo que nosotros no, a veces no somos muy conscientes. A mí también, yo creo que a todos nos pasa, sobre todo cuando ocurren hechos malos. No sé, por ejemplo, hace un tiempo compartíamos en el trabajo, no sé, por el tema de los portonazos, o el tema de estas personas que, no sé, asaltaron con armas a niños, y uno dice, bueno, ¿qué es lo primero? Ojalá que Y se lo muera. encerremos en la cárcel y que de ahí no salgan más. Y una compañera me decía, sí, pues claro, pero hay que también analizar por qué ellos llegaron ahí, qué oportunidad han tenido. Claro, y eso como que uno no lo ve, pues, uno quiere reaccionar en pro de lo malo que fueron y decir, ya, démosle su merecido. Pero al final obramos como con un sentido como autoritario, y también emitimos un juicio y no les damos posibilidad de arrepentimiento, po. Y quizás la mansedumbre también juega un poco ese rol, o sea, el dar la posibilidad Como un rol al conciliador. otro de que reflexione quizás de lo que hizo mal, Mm. porque como vemos muchas veces nosotros actuamos de impulso y ni siquiera nos damos cuenta, y entonces de algo que es muy chiquitito al final se termina incendiando un bosque entero. Entonces quizás la mansedumbre ahí juega ese rol, pues, juega ese rol conciliador, como decía el Mati, pero también juega ese rol de dar la posibilidad a otro de que reflexione y que ojalá también se pueda acercar más a Dios en base a eso mismo. Mira, puede ser de que tengamos algunos amigos acá conectados con nosotros que pueda pensar, como yo en su momento, pero es que Moisés, po, ¿no es cierto? Como que, compadre, Está acá arriba, está acá arriba. claro, está acá arriba, pero estamos viendo esta parte de la vida de Moisés, pero recordemos cómo era Moisés antes. Por ejemplo, en Moisés vio, ¿no es cierto?, que un egipcio estaba golpeando a un israelita, no le pidió ni disculpas, no se va y lo mata. Ya ni Claro. siquiera le dio permiso, a eso voy. También Sí. fue impulsivo. Él también tenía esa característica, pero ¿qué marca la diferencia? Lo que ese Moisés antiguo, ese viejo Moisés demostró lo que es el Moisés que estamos conversando ahora. Y ese es el punto, esa esperanza, igual que siendo el humano, demostró tener esa mansedumbre. Era el más manso dentro de la tierra en ese instante. Entonces, para nosotros también. Nosotros podemos ser muy impulsivos el día de hoy, pero también podemos llegar a ser mansos. ¿Y cómo podemos obtener esa mansedumbre? Y esta pregunta, a lo mejor se la lanzo así. ¿Cómo podríamos llegar a obtener esa mansedumbre? Les dejo esta pregunta, nos vayamos a un canto y después volvemos entonces ya para seguir con este conversatorio. ¿Les parece? Nos vemos en unos minutitos. Perfecto. Nos vemos. Dale. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír
oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, que por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Grande eres tú. Grande eres tú. Grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Este canto ha sido maravilloso, Señor mi Dios, que nos recuerda también qué tan manso ha sido nuestro Señor. Y en base a eso, nos quedamos con una pregunta, que era cómo podemos obtener esta mansedumbre. Y nos fuimos al canto del tiro, pero él, Aleli, no tenía un versículo, no tenía un texto, ¿no es cierto? O algo nos quería compartir, así que Sí, todo tuyo. oye, este es un texto que yo encuentro que así nos da, pero muy fuerte. Es muy fuerte. Está dentro del contexto del Sermón del Monte, que estaba hablando Jesús. Y justamente hace esta relación con las personas que nuestro prójimo, pero con nuestros enemigos. Y está en Mateo capítulo 5 y el versículo 44. Bueno, esta es una sola de las partes que es lo que podemos hacer. 5:44.
y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hartas Bien cosas. complicado. Yo debo decir que es fuerte, o sea, porque ¿cómo puedes amar a quien te hace daño? Porque de alguna forma uno trata de alejarse, de no evitarlo, de no compartir. Pero un poquito más profundizando, tiene relación más allá de nuestros sentimientos, porque obviamente nosotros amamos a quien podemos compartir, ¿no es cierto? A quien podemos apreciar, es con nuestras acciones, en el sentido de no hacerles daño con lo que nosotros pudiéramos hacer. Y esa es una acción. Y si ellos nos hacen mal, no pagar de la misma manera. O sea, si ellos nos increpan, nosotros contestar, digamos, con la otra moneda. Quizás dar una palabra de bondad, de cariño, o un gesto. ¿Por qué no a veces no sorprender, llevándolo como a la práctica, a lo mejor comprarle algo que le guste, Mm, dejarlo ahí? No sé, yo pienso siempre en esta figura de los jefes, que a veces hay un claro. jefe que sí, pues un poco especial. eh, Darle, no ponernos en la posición como ser chupamedia o algo El así, patero. claro, Claro. pero ¿por qué no responder de una forma diferente? Nuestras acciones. Eso es algo importante. Eso responde totalmente a lo que decía Pablo. No venzan el mal con mal, sino vence el mal con bien. Estoy parafraseando, en alguna parte está Pablo, no sé la cita, lo podríamos buscar, pero en específico está en esa parte. Y eso también nos ayuda a poder darle fin a este ciclo de violencia, ¿ya? Y claro, y volviendo nuevamente a este sermón del monte, justamente en el capítulo 5 de Mateo, allí donde aparece también la palabra del manso, de la mansedumbre, donde Mateo 5:5. Y allí donde también Buenaventuranza. ahí donde aparece el hecho de que los mansos, ¿qué les va a pasar a ellos? Recibirán la tierra La por tierra. heredad. Exacto. O sea, ellos tienen hay una promesa en la cual los mansos recibirán la tierra por heredad, ¿no es cierto? Y este hecho de la mansedumbre ya no nos está mostrando que no es algo que es un ideal vano, sino que es un ideal que tiene promesa, es un ideal que tiene razón para que exista. Y allí es donde a lo mejor ya estamos tomando y ya moldeando un poco la pregunta inicial del programa, al inicial, que era cómo podemos ver la mansedumbre, la templanza como una fortaleza y no una debilidad. Porque nuestra sociedad nos dice que es la debilidad, ¿no es cierto? Como lo conversamos. Pero esta fortaleza de la mansedumbre, vimos el ejemplo de Moisés y sinceramente estos personajes, por ejemplo, en el capítulo 14 de Números, versículos 12 y 19, si vamos a buscarlo allí, versículo 12 en específico, vemos un poco un acto de mansedumbre muy fuerte de Moisés. Números, capítulo 14, em, capítulo 14, versículo 12. El 12 directamente, no sé si lo tienen por ahí, Leslie. El 14-12, números 14-12, sí, 14:12. dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. En esta parte no es cuando Dios le está diciendo a Moisés que, oye, tranquilo, el pueblo está haciendo esto, yo lo voy a destruir y de ti haré una nación grande. ¿Y qué le responde Moisés en el versículo 19? Ahí, Brian, si tú lo tienes, Sí, dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. aquí vemos una actitud de intercesora. Y aquí donde yo agarro la palabra que es la mediación, como conciliador.
la acción de Moisés representa una acción de que, por ejemplo, el día de hoy, ningún dirigente tiene. ¿En qué punto estoy colocando esto? Siempre se espera de que el dirigente tenga una, ¿cómo se dice? Una actitud fuerte, ¿no es cierto? Carácter fuerte, que sea de decisiones fuertes también, muy decidido, pero a nadie le gusta de repente no sé, un dirigente que Digo sea tranquilo. que aparentemente no actúe, que eso es ese es el tema. Exactamente, exactamente. Aquel, por ejemplo, dirigente conciliador. No, 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 eso no lo queremos. Queremos un dirigente que actúe. Y ese punto, por ejemplo, tomamos el ejemplo de Moisés. Moisés, él actuaba en base a la conciliación, en base a lo que la mansedumbre lo llevaba a hacer. Y Ahora, esta más, sí, Brian. sí, que quizás también, bueno, tal como tú habías dicho, fue un proceso lo que vivió Moisés, porque en general yo creo que obviamente pasaron muchos años para que llegara a configurarse el Moisés que nosotros estamos leyendo en estos versículos. Y en los primeros años de él, en realidad, él era un hombre de acción. Mm, Entonces, totalmente. lo vimos al final cuando él fue a, cierto, vio al egipcio que estaba oprimiendo al israelita y él fue, actuó y lo mató. Tal cual. Entonces ahí vemos que él era un hombre de acción, pero lamentablemente sus acciones desembocaron en consecuencias súper graves, que incluso a él, porque uno aquí entra como en el tema, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, Moisés no hubiera matado al egipcio? No hubiera Mm, tenido él que salir de Egipto por la puerta trasera. Y quizás, incluso, podría Dios haberlo puesto como líder de Egipto, porque sabíamos que él tenía una posición privilegiada, privilegiada. y y de esa manera haber libertado a su pueblo, y no por todo este otro camino más tortuoso que al final tuvo que vivir tanto el pueblo de Israel como el mismo reino de Egipto. Entonces ahí nos damos cuenta un poco que al final el proceso que vivió Moisés y, y su actuar anterior lo llevó a configurar un poco y entender cómo él debía operar en el futuro. Ujú, Y yo creo que al final el hecho de que él se hubiera equivocado antes y Dios lo hubiera perdonado, también a él le daba conciencia de decir, bueno, si yo fui perdonado, entonces yo también tengo que perdonar a otro. Y ahí ya. un poco entra el concepto de que del por qué la mansedumbre bíblica tiene, entre comillas, sentido. Y es porque al final todos nosotros como seres pecadores, ¿cierto? Somos responsables de nuestros actos, pero el sacrificio de Cristo hizo posible que nosotros todos estuviéramos acá. Entonces, a nosotros nos pasa como seres humanos que todos calificamos nuestro accionar y le vamos dando distintas escalas. Pues entonces, el que mató es más malo, el que mintió no es tan malo, pero de una u otra manera sabemos que todos los pecados son iguales ante Dios, po. Mm, Y el hecho de reconocerse uno pecador también ayuda a que uno pueda ser como más empático con el otro y entenderlo. Y eso yo creo que es una característica que al final Moisés quizás no se deja ver tanto entre líneas, pero uno cuando lo empieza a revisar la historia se da cuenta que sí, pues, o sea, Moisés por eso intercedía, por eso él quería que el pueblo tuviera otra oportunidad porque estaba preocupado de la salvación de ellos. sí, mira, Moisés siendo más cercano a nosotros, mientras más vamos avanzando en su vida, nos damos cuenta que el final de su vida él llega a fallar igual. Cuando, por ejemplo, él finalmente termina golpeando la roca, nos saltamos muchas partes de la historia de Moisés, pero golpea la Claro, roca y él falla, sí. porque ahí se deja llevar por su impulso. Ahí deja de ser ese Moisés manso. ¿Y qué ocurre? Por supuesto, no puede entrar a la tierra prometida,
pero de todas maneras él recibe un galardón mucho más grande, un galardón que finalmente llega en el sentido de que él va al cielo. Y allí es donde nosotros tenemos esta esperanza también. Moisés, siendo tan manso, también falló en distintas ocasiones. Nosotros también, teniendo la oportunidad de ser mansos y de conseguir esta templanza, si no la estamos obteniendo, sigamos luchando para seguir obteniéndola. Y sigamos avanzando, y si nos caemos, bueno, pucha, lamentémonos, pidamos perdón, pero sigamos avanzando, porque el galardón viene igual. Pero lo importante es que vamos a ser capaces de levantarnos de este momento, de esta caída, porque Dios está dispuesto a levantarnos. Y ese es el ejemplo Y, humano. y ahí quizás tomar de lo mismo que acabas de decir tú, el refuerzo de que al final Dios es quien toma, entre comillas, la acción. Y esa es la diferencia entre un caso y otro. O sea, Dios tampoco podía dejar pasar lo mal que hizo Moisés, ¿cierto? Y por eso tuvo que dejarlo fuera de la tierra prometida, porque si no hubiera sido un mal ejemplo para el pueblo. Pero a Claro, pesar de que fue, entre comillas, justo en esa parte, también fue justo en lo otro, en que él igual tuvo la vida eterna y, y, y fue puesto en una posición diferente. Pero al final, totalmente. ahí nos damos cuenta que al final lo que Dios quiere, o sea, con la mansedumbre, lo que Dios busca de nosotros es que sometamos nuestro accionar a Él, porque de una u otra manera dice, tú tranquilo, porque yo voy a actuar por ti. Quizás no en este momento, pero sí en el futuro. En el caso Ujú. de Moisés fue lo mismo. Dios en muchas ocasiones como que no actuaba como de manera directa, después sí lo hizo, pero al final de cuentas siempre se demostró era, que era él el que tomaba las decisiones, las guiaba y lo llevaba a un buen término. Mira, eh, allí cuando nosotros tenemos este ideal, por ejemplo, de a lo mejor tener el mismo accionar que Moisés en estos momentos de ejemplo de mansedumbre, eh, sabemos de que Jesús no cayó. Jesús nunca dejó de ser manso. De hecho, la ley lo decía al principio con Mateo 11:29, ¿no es cierto? Que aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Y si él tenía esta mansedumbre, ¿cómo tenemos esta mansedumbre? Recordemos que es la mansedumbre, esta templanza, que está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5 es, si no recuerdan bien, solo fruto del Espíritu. Sí. Y en el versículo 22, por ejemplo, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Y ahí, por ejemplo, es cuando eh, vamos identificando de dónde sacamos la mansedumbre. Es un fruto del Espíritu, es un don de Dios. Directamente que salga y florezca de forma natural en nosotros, no, eso nunca va a pasar. Si nosotros nos quedamos sentados esperando que en algún momento va a aparecer y va a aflorar la mansedumbre, no va a ser así. Hay que pedirla. Y eso se trabaja en un accionar diario en nuestra comunión con Dios. Se tiene que solicitar, ¿no? Claro, nosotros la obtenemos pasando tiempo con Dios, eh, escuchando lo que Él nos habla en la Biblia, ¿no es cierto? Y porque eso trae un beneficio que también lo conversábamos antes, trae un beneficio para mí, porque dice que cuando tú eres así, vas a tener paz en tu alma. Eh, esa, ese descanso, esa paz, yo creo que no podemos, o sea, no que yo creo, no se consigue con dinero, no se consigue con nada. Y quizá es algo que tanto le hace falta a nuestra sociedad, a pesar de todas las cosas que nos pueden ocurrir, a pesar de todo este sufrimiento que estamos viviendo en el crisol, ¿no es cierto? Yo puedo encontrar la paz pidiéndole a Dios que me otorgue esa mansedumbre y poder practicarla, ¿verdad? Con aquellas cosas que me van pasando en la vida. Ujú. Porque
es tan importante la paz que no se consigue de otra forma, el hecho de poder dormir tranquilo, el hecho de poder avanzar en tu vida teniendo paz, que es la que da Dios, no la consigues con nada. Y es ejercitarla. Si nos falta un poquito de mansedumbre, cada uno sabe su condición, pedirle a Dios y empezar en esta vida poder eh, practicarla, ¿no es cierto? Porque Dios lo pide, porque Dios lo quiere, porque además el amor, está presente el amor, porque yo puedo practicar el amor y devolver eso hacia los demás. Yo creo que el amor pasa a ser el principio de todo, como ¿no es cierto? Hablamos que el amor es un principio, el amor es Dios, y en base a eso van apareciendo estos otros frutos, estas otras características como es la mansedumbre, porque el hecho de que nosotros no respondamos con mal es por amor también a la otra persona. Y allí a lo mejor empiezan a caer distintos pensamientos referentes a este amor a los enemigos, como lo leyó también la Lely con el capítulo 5 de Mateo, versículo 44, ¿no es Sí, cierto? Y de hecho el siguiente versículo dice directamente, así como Dios es perfecto y Dios hace salir el sol ante para justos y justos. pecadores, Sí, ¿no es cierto? Exacto. Él tampoco hace esta acepción, o sea, yo voy a tratar bien a todos, no porque se lo merecen, sino porque voy a entregar ese amor, porque Dios entrega ese amor sin ver a quién se lo entrega. Y ese es el ejemplo que también nosotros tenemos. Y eso es donde finalmente Pedro, en su primera epístola, primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23, ahí lo podemos leer también, si lo tienen ahí da ustedes, me otros ayudan. consejos para poder desarrollar Exactamente, la mansedumbre. exactamente. Si lo tienen allí para ayudarme a leerlo, el capítulo 2 primera de Pedro 2 versículo 21 al 23. Yo lo tengo, sí. Ya, Brian, acompáñanos ahí, la lectura. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí hay una acción bien o sea, que llama la atención y que esto también lo escuchaba durante esta semana a varios autores, de que es posible, por ejemplo, pedirle que Dios haga su venganza. Por ejemplo, cuando nosotros estamos medio enojados y recibimos ataques de gente contra nuestra cristiandad, por ejemplo, si recibimos a lo mejor males de nuestros compañeros de trabajo, si recibimos, por ejemplo, males por amigos, está bien que nosotros oremos por ellos para que Dios haga su justicia contra ellos. La verdad es que no, está bien. Jesús lo hacía. Pedro dice acá, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús se los entregaba al Padre. Aquellos enemigos que nosotros podamos tener a través de nuestras oraciones, entreguémoselo al Señor. Eh, y aquí va el tema también. Las acciones hacia nuestros enemigos no tienen que ver totalmente con nuestra actuar de amor, así como, compadre, yo te amo. No forcemos el amor. Eh, Obviamente no amamos a nuestros enemigos, pero nuestro actuar demuestra amor hacia ellos. Eso también es el ejemplo que Jesús también demostraba hacia las demás personas. Eh, que también es lo que busca que nosotros hagamos. Y Pedro nos dice, sigamos sus pisadas, de la forma en que él lo hizo, nosotros también lo hagamos. Y si no nos sale, pidámosle a él. Y aquí está relacionado con otras lecciones, etc. Ver el rostro del orfebre, que el orfebre se pueda ver reflejado en nuestra vida, va a ayudar que la mansedumbre, la templanza, salga natural, no porque nosotros lo busquemos y porque la trabajamos, sino porque permitimos que Cristo trabaje en nuestra vida y va a salir hacia afuera. Estos son ejemplos para nosotros y debemos alcanzar estos ideales.
tenemos ejemplos cercanos, como lo fue Moisés, como lo fue Ezequiel, que también conversamos, ¿no es cierto? Que frente a la muerte de su esposa, Dios le dijo no llores, para poder demostrar un ejemplo en específico. Pero él no se mantuvo con su temple, en la templanza, quieto, no alardeando todas las cosas que me están sucediendo, sino que tomado de la mano de Dios pudo mantenerse con templanza, calmo, pero con dolor. Ahí va el tema. ¿Cómo podemos tener este dolor y al mismo tiempo mantenernos quietos? Solamente Y- Cristo nos permite esto. exacto. Brian. Porque al final ahí está la clave, o sea, porque estaba Dios detrás de él. Dios era el que le daba su fortaleza y como lo mismo que decías tú, o sea, una cosa es decir, Dios, dale obviamente lo que las personas se merecen, porque eso es como lo que uno, si uno orara de esa manera, obviamente se nota un grado de venganza o, en el accionar. Pero es distinto uno decir efectivamente que uno confía en que Dios va a tomar la acción que corresponda. Puede ser de, por ejemplo, no sé, de castigo, si es que efectivamente esa persona no se arrepiente por su pecado, obvio, o una oportunidad de gracia. Entonces, ahí uno queda abierta al final la posición, pues, porque uno al dejar todo en las manos de Dios, entendemos que así como Él quiere el bien para nosotros, también busca el bien de la otra persona. Y eso yo creo que es como el cambio de switch, porque al final uno, Mm. como partíamos en la reflexión, o sea, es como decir, ya, esta te la dejo pasar, pero a la siguiente voy. A la siguiente, claro. Entonces acá, Mira, claro, pues, a veces también nosotros podemos ocupar esta intercesión de Dios como de esa misma manera. O sea, Señor, así como fueron malos conmigo, usted por favor, júzguelo, júzguelo. Pero Claro, no, pues acá lo sí, importante es dar abierta o sea, dejar abierta la posibilidad de que Dios actúe eh, con su bondad en lo que está pasando. porque a diferencia de nuestra justicia, Dios lo que busca es la salvación de todas las eso, De la otra personas persona. y con claro. mayor razón aquellas personas que andan por la vida denigrando, tratando mal. Con mayor Mm. razón esas personas necesitan de la gracia de Dios y esa salvación. Totalmente. Por ejemplo, Pedro lo decía. De hecho, Pedro, un personaje, Pedro, una persona totalmente impulsiva, una persona que estaba de armas tomar, cortando orejas a personas, dándosela de caperuzo, caminando por el mar, ¿no es cierto? Pero él allí en los versículos que acabamos de leer, en la última parte del versículo 23, él dice que Jesús se lo encomendaba a aquella persona eh, que podía juzgar justamente, porque Dios, y ahí me tomo al tiro con un versículo que estuvimos conversando también la semana atrás, que era Jeremías, capítulo 29, versículo 11, y mis pensamientos acerca de ti son de bien, no son de mal. Entonces, teniendo ese antecedente y ese precedente de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Padre, por supuesto que encomendárselo a Él es encomendárselo a su negocio, que es la salvación de las almas. Entonces, eh, ¿qué mejor dejárselo a la persona que lo único que quiere es el bien para cada persona, sean buenos o malos? Esa mansedumbre representa totalmente la tranquilidad ante la dificultad. A lo mejor sabiendo, porque sabemos cómo van a terminar las cosas, sabiendo cómo va a terminar, o simplemente porque sabiendo que aquel Cristo está con nosotros, porque tal cual como dice Pedro, padeció también como nosotros las mismas dificultades, y ahí podemos ver muchos ejemplos, él pidiendo perdón por los que lo estaban martillando, pidiendo, por ejemplo, dándole palabras de ánimo a cualquier persona que lo estaba maldiciendo, como también lo decía Pedro acá. Y esas cosas no están bien, pero aquí yo quiero ya, antes ya estamos finalizando prácticamente, pero esta frase que veníamos diciendo desde el principio, mansos pero no mensos. eh, Jesús, cuando estuvo en su momento de la crucifixión, uno de los únicos
discípulos, me acuerdo que conversábamos eso con varias personas, que estuvo de forma visual con él y de forma presencial con él fue Juan. Juan fue uno de los únicos discípulos que estuvo hasta el final con él. Y el libro de Juan da una característica muy diferente a los otros libros referente a la muerte de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 18 del libro de Juan, en el versículo 23, aquí Jesús le responde a la primera persona que le pega una cachetada a Jesús. Y ahí Jesús le pregunta, si he hablado mal y si testifiqué mal, explícame, ¿por qué me golpeas? Ahí va una diferencia donde Jesús, claro, no respondió golpeando, pero uno también puede pedir explicaciones de por qué estás haciendo algo. Y ahí va también el hecho del que uno puede ser manso, mantenerse tranquilo ante las dificultades, pero uno también puede pedir explicaciones frente a las personas que nos están causando extraño. Uno puede también generar acciones. Y Jesús lo dijo. Él intentó decir, bueno, si tú tomaste esto porque consideraste que hice algo mal, por favor, dime que hice mal y solucionémoslos. Conciliador, se me fue la palabra, intercesor. Esa acción también lo lleva a la mansedumbre. No nos quedemos también en el sentido de que el típico ser sufriente, y estoy aquí sufriendo y estoy acá echado en el suelo, pisoteado. Acciones, oremos, pidamos ayuda, busquemos también mejor amigos, orémosle al Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Te dejo en todas tus manos, dame la esperanza para seguir acá adelante, dame esta templanza para mantenerme tranquilo, calmo. Uno también tiene la oportunidad de comunicarse en las dificultades. ¿Qué más podemos hablar de la mansedumbre? Siento que dentro de todo es un tema bastante complejo como lo vimos. No sé si Brian tendrá alguna conclusión de todo esto, algunas palabras al cierre Sí, o del sea, punto de vista. que tenemos que repasar una y otra vez esta lección porque, tal como dijimos, todos nos vemos expuestos a tener que aplicar la mansedumbre más de una vez, en realidad. Así que si alguien ora porque tenga que aplicarlo, que esté tranquila porque ese pedido va a ser más que contestado, porque día a día nos vemos envueltos en situaciones que, entre comillas, presionan nuestra tranquilidad y en las que podemos tomar acciones que pueden ser nocivas. Entonces, al final la mansedumbre está expuesta en todos los días de nuestra vida, está la posibilidad de poder adoptarla. Si al día de hoy nos falta mucho, tenemos que pedir a Dios que Él nos vaya colocando obviamente su espíritu en nosotros para poder ahí tomar las decisiones correctas. Y recordar al final que, bueno, como mencionábamos, la mansedumbre viene de Dios y está amparada, entre comillas, porque Dios es quien nos da el sustento, Dios es quien actúa por nosotros. Y yo diría que la acción más grande de la mansedumbre es esa, o sea, el decir, sabes que yo no voy a actuar y voy a poner esto en las manos de Dios, en la disposición de Él, y voy a orar como Él quisiera que yo actúe. Leslie, Oh, sí, es una característica bonita que podríamos tener en nuestro carácter. Y claro, hay que pedirle a Dios y un poquito en la situación que estamos viviendo nosotros actualmente, donde estamos viviendo un tema súper importante en nuestro país, donde he visto que muchos se dejan llevar por ímpetu y hemos perdido quizás amigos, a familiares, por tomar ciertas posiciones en este mundo y hemos reaccionado mal. Entonces, y también apliquémoslo, si tenemos la posibilidad frente a todo lo que está ocurriendo, marquemos la diferencia en este mundo que estamos viendo de tanta violencia, de no caer de repente en las redes sociales, descalificando y tantas cosas frente a la opinión de otro. Empecemos a aplicarlo en nuestro diario vivir, que no sea algo tan lejano. Empecemos por cosas pequeñas, marcando la diferencia, quizás
cuando sales de tu edificio donde vives, nadie saluda, pucha, saluda, ¿qué tiene que ver esto, tú dices, con la mansedumbre? Es un poquito hacer lo diferente a lo que hacen las personas para poder ser este mundo algo más amable, que sea mejor para vivir y que eso también nos haga bien a nosotros mismos. Amén. Em, Les dejo una reflexión, una pregunta retórica, ya para cerrar, en la cual podemos decir, cuando decíamos al principio, ¿cómo puede ser la mansedumbre una fortaleza y no una debilidad? ¿Qué es más fácil? ¿Dejarse llevar por nuestras emociones y actuar en base a ellas? ¿O dominar nuestras emociones? Responder con mansedumbre ante los agravios no es una muestra de debilidad por parte del cristiano, sino la manifestación más poderosa del Espíritu en nuestro interior, ya que nos permite mantener el control de nuestras emociones frente a todo tipo de situaciones provocadoras. Que ese pensamiento quede en nuestras mentes y que podamos entender que la mansedumbre es un don de Dios y que es la representación máxima de su ser en nuestra vida. Pidámosle a Él en esta tarde, en esta mañana, que nos acompañe, pidiendo también esa mansedumbre en nuestras vidas. ¿Oremos? Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, agradecemos por la vida, por la salud, por las oportunidades que usted nos da día a día y también por sus cuidados. También por darnos estas importantes lecciones que son sumamente prácticas para nosotros, que vemos que están ahí en la Biblia específicamente para nuestro bienestar. Y queremos pedirle que usted coloque un poquitito del amor que usted tiene por nosotros para que lo podamos manifestar al resto. Sobre todo, como mencionábamos acá, con aquellos que quizás no nos hacen bien. Y es la parte que más nos cuesta, porque actuar bien con una persona que nos hace el bien, en realidad, tal como usted dice, no tiene ningún mérito. Pero pedimos, Señor, que usted nos ayude a obrar de la mejor manera con aquellos que quizás piensan distinto que nosotros, que nos agravian o que simplemente por alguna razón que desconocemos quizás no nos quieren. Y démosle la oportunidad a ellos también de reflexionar, démosle la oportunidad de que ellos puedan cambiar su accionar y que puedan encontrarse con ustedes y encontrar también salvación, que es lo que todos nosotros esperamos y es lo que pedimos en esta noche. Le pedimos también por nuestra comunidad LACON, que usted esté con cada uno de nosotros, y todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, chiquillos. Los dejamos también invitados a todos los que están acá para la siguiente semana. Aguardar en el crisol, con otras palabras también como esperar en el crisol. Tenemos ya llegando al final a esto y sigamos avanzando con estos temas. Un abrazo. Gracias, Brian. Gracias, Leslie, por este muy Chao, buen chao. conversatorio. Cariños a todos. Estamos viendo. Cuídense. Buena semana. Chao, chao. Cuídense. Chao. Chao, chao.